Van a haber vientos que van a querer levantarse en contra de tu familia, en contra de tus hijos. Amén. Mire, yo meditaba en esta palabra. Cuando los discípulos comienzan a moverse en la palabra que Dios les dio, inmediatamente, amén, dice la Biblia que se levantó una gran tempestad, se levanta el viento. Ahora, hubo algo que me impactó mientras yo leí esta historia. Es que este viento se levanta no solo para quererlos detener, no solo para quererlos hundir. Este viento en el mar se levanta para tratar de desenfocarlos de la palabra que Jesús le había dicho. Los discípulos, cuando ellos comienzan a remar, su enfoque es: vamos a llegar al otro lado. Eso es el enfoque que ellos llevan. Pero a medida, mientras ellos van enfocados, mientras ellos van remando, mientras ellos van avanzando, la Biblia dice que de pronto el mar comienza a levantar una gran tempestad para que ya ellos no se enfoquen en el propósito, no se enfoquen en lo que Dios les dijo, sino que se enfoquen en la tormenta que se ha levantado. Y muchos de ustedes, amén, hay tormentas que el enemigo ha levantado para cambiarles el enfoque, para que dejes de creer que el llamado, que Dios tiene un propósito con tu vida, sino que te enfoques en la tormenta. Mira con qué motivo y con qué propósito la tormenta y el viento se levanta amén, a los discípulos, para desenfocarlos, para que ya los discípulos ya no estuvieran enfocados en el propósito, porque donde está tu visión está tu esfuerzo. Lo que tú estás viendo, eso es lo que te está alimentando. Los discípulos comenzaron a ver el viento, comenzaron a ver la tempestad, y la Biblia dice que comenzaron a tener miedo. ¿Por qué? Porque su enfoque ya no era cruzar al otro lado. Su enfoque ya no era caminar en lo que Dios les había dicho, sino que ellos estaban enfocados en la tormenta que se había levantado. Pero hoy, en el nombre de Jesús, toda tormenta, todo viento que el enemigo ha levantado, hoy Jesús va a reprender, va a aquietar, va a traer bonanza, amén, en todas aquellas tempestades que el enemigo ha levantado, todos aquellos vientos de tempestad que el enemigo ha levantado para desenfocarte de lo que Dios te ha dicho, en lo cual tú vas a caminar. Hoy, en el nombre de Jesús, la Biblia dice que las olas ya casi hundían la barca, pero inmediatamente los discípulos, dice la Biblia, que Jesús iba en la barca. Jesús dormía, pero comenzaron a despertarlo. Aunque pareciera que te vas a hundir, tu barca no se va a hundir. ¿Por qué? Porque el que la va a mantener flotando va contigo en la barca. El que la va a hacer que no se hunda va contigo en la barca. El que tiene poder amén, para reprender al viento, para decirle al mar, calla y enmudece, va contigo en la barca. El que va contigo en la barca, escucha bien, tiene poder que los vientos le obedecen. Tiene poder que el viento se sujeta a lo que le habla. Por eso dice la Biblia que cuando la barca ya casi se hundía, la Biblia dice que los discípulos comenzaron a despertar al maestro y le dijeron: Señor, no tienes cuidado que perecemos. La Biblia dice que Jesús se levantó y comenzó a reprender al viento. Le dijo al mar: calla y enmudece. Inmediatamente dice la Biblia que el mar y el viento hizo grande bonanza. Mira, hay algo que me impacta de esta historia, que cuando Jesús se levanta, cuando los discípulos despiertan a Jesús por causa de la tempestad, por causa de la tormenta, porque los discípulos ya no estaban avanzando, los discípulos estaban enfocados en la tormenta, los discípulos estaban enfocados en el viento. Ya el enfoque de ellos ya no era cruzar al otro lado. Y muchas veces Satanás va a levantar tempestades, va a levantar vientos contrarios para que tu enfoque ya no sea el propósito de Dios, sino que tu enfoque sea el problema que él va a levantar. Hay problemas que el enemigo levanta para distraerte, para que tú no avances en lo que Dios te dijo, sino que te enfoques en él. Pero cuando Cristo se levanta, por eso me encanta mi maestro, me encanta la actitud de Jesús. Jesús, amén, él no comienza a ver el viento ni comienza a conversar con el viento, no, él lo reprende, le dice: calla y enmudece. Y inmediatamente la Biblia dice que hizo grande bonanza. ¿Por qué la Biblia dice que hizo grande bonanza? Porque Jesús sabía que la tempestad y las olas que el mar había levantado había hecho que los discípulos perdieran el enfoque del propósito que él le había dado. A veces Satanás va a levantar vientos, va a levantar tempestades, pero es para cambiarte el enfoque, que ya tú ya no veas tu propósito, que estés enfocado en el problema. Los discípulos estaban enfocados en el problema, estaban enfocados en la tempestad, ya no estaban enfocados
en la palabra que Cristo les había dado. ¿Cuál fue la palabra que Cristo les dio? En el libro de Marcos, capítulo 4, Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Esa fue la palabra que Cristo les dio. Crucen al otro lado. Pero por algunas de las razones, amén, los discípulos, cuando la tempestad y el viento se levanta, ya su visión ya no está en llegar al otro lado. Su visión y su enfoque está en la tempestad, está en el viento. Y hay muchos de ustedes que Dios tiene grandes planes, grandes propósitos. Dios les dio una palabra para que caminen en ella. Pero el enemigo ha levantado vientos, ha levantado tempestades para cambiarles el enfoque, para que ya no te enfoques en lo que Dios te dijo, sino para que te enfoques en el problema que Él ha levantado. Satanás es astuto. Él va a saber cómo levantar vientos para desenfocarte del propósito y para enfocarte en el problema que Él ha levantado. Yo no sé si tú me estás entendiendo cómo Satanás va a levantar ciertos vientos para desenfocarte del propósito en la cual Dios te dijo, del propósito en la cual tú vas caminando conforme a la voluntad de Dios. Satanás va a levantar todo tipo de viento para detenerte, para oscurecerte tu visión, para que no puedas ver más allá de la tempestad, sino que te enfoques en lo que tienes por delante. Muchos de ustedes, el enemigo les ha levantado vientos, les ha levantado todo tipo de tempestad en su familia, en su matrimonio, y ustedes no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque Satanás sabe lo que él quiere es desenfocarte, porque cuando tú pierdes tu visión del propósito, ya tú ya no vas a avanzar. Cuando tú pierdes tu visión del propósito y la pones en la tormenta te detiene, la tormenta te da miedo. Los discípulos estaban con miedo. ¿Por qué? Porque su enfoque ya no estaba en el propósito, su enfoque estaba en la tormenta. ¿Dónde está dónde está tu enfoque en esta mañana? Yo no sé en esta mañana dónde está tu enfoque. ¿Tu enfoque está en el propósito o está en la tormenta que el enemigo ha levantado? Los discípulos, su enfoque ya no era en el propósito. ¿Por qué? Porque la tormenta los había distraído. La tormenta les había llamado la atención, que se enfocaran en ella y que no se enfocaran en el propósito. Cada vez que Satanás levanta problemas, levanta tempestades, se te levanta contra tu vida, contra tu matrimonio, es para desenfocarte de lo que Dios te dijo y que te enfoques en lo que Él te está levantando. Mira qué astucia la que el enemigo usa. Él te desenfoca del propósito y te enfoca en la tormenta. Los discípulos, cuando comenzaron a remar, ellos iban enfocados en el propósito, en el llamado y caminando en la palabra que Cristo les dijo. Pero cuando esta tormenta se levanta, cuando este viento se levanta, ya ellos ya no están enfocados en el propósito. Ellos comienzan a enfocarse en el viento, de tal manera que ellos piensan que van a morir. Por eso le dice, Señor, no tienes miedo, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. O sea, la mentalidad de ellos es que van a morir. La mentalidad de ellos es que el propósito que Dios les ha dicho ya no se va a cumplir. Se les olvidó lo que Jesús les había dicho. Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Ellos comenzaron a pensar que por lo que estaban viendo, lo que Dios les había dicho ya no se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque se enfocaron en la tormenta. Ahora, yo quiero que tú captes esta palabra. Cuando ellos despiertan a Jesús, la Biblia dice que Jesús iba en la barca, pero Jesús dormía. Pero cuando ellos despiertan a Jesús, la Biblia dice que inmediatamente Jesucristo se despierta y reprende al viento y le dice al mar, calla y enmudece. La Biblia dice, amén, que hubo grande bonanza, es decir, que todas olas, todo viento que estaba aquietado, todo viento que estaba alterado, comenzó a ser aquietado cuando Jesús soltó una palabra. Cuando Cristo suelta una palabra, donde hay tempestad, donde hay vientos, comenzará a haber bonanza. Ahora, lo que me gusta es esto, que cuando Jesús soltó la palabra, cuando Jesús reprende al viento y al mar, le dice calla y enmudece, la Biblia dice que inmediatamente toda tempestad que había alterada comenzó a ser aquietada. ¿Por qué Jesús, escucha bien, por qué Jesús aquieta al viento y al mar? Porque Jesús sabía que ese viento y ese mar les había robado el enfoque a los discípulos. Los discípulos ya no estaban enfocados, escucha bien, los discípulos ya no estaban enfocados en el propósito que Jesús les había dicho. Los discípulos estaban enfocados en la tempestad, en el viento. Por eso lo primero que Cristo hace cuando lo despiertan los discípulos es que comienza a reprender al viento y al mar le dice calla y enmudece. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que el viento y el mar había desenfocado a los discípulos, mira qué palabra, del propósito de la palabra que él le había señalado que caminaran.
Por eso lo primero que él hace, le dice al viento, reprende al viento. Al mar le dice, calla y enmudece. Es decir, toda tempestad que has levantado, toda tempestad que tú has levantado para distraer a los discípulos en la palabra que yo les dije, hoy tú tienes que aquietarse. Inmediatamente la Biblia dice que el mar comenzó a aquietarse. Mira qué poderosa palabra. Cómo el mar comenzó a aquietarse. Porque Jesús sabía que esas tempestades, que esas olas que el mar había levantado, le había robado el enfoque a los discípulos. Los discípulos estaban con miedo. Los discípulos estaban turbados. Ya los discípulos ya no estaban concentrados en la palabra que Cristo les había dado, sino que ellos estaban concentrados, escucha bien, ellos estaban concentrados en la tormenta, estaban concentrados en el viento. Y hay muchos de ustedes que Satanás ha levantado vientos contrarios, en la cual Satanás te ha hecho enfocarte en el viento para que tú te desenfoques del propósito que Dios a ti te ha dado. Yo no sé qué tipo de viento el enemigo ha levantado, pero hoy en este día, hoy Dios va a reprender, va a quietar todo viento y todo tipo de problema que el diablo ha levantado para desenfocarte del propósito en la cual Dios quiere que tú camines. Toda distracción, todo viento que te ha robado del enfoque de Dios y que te ha enfocado en él, hoy en el nombre de Jesús, todo tipo de viento, Jesús va a reprender y aquietar toda tempestad para que haya bonanza. Inmediatamente, cuando Jesús soltó una palabra, trajo bonanza. Y muchos de ustedes, amén, hay tempestades espirituales que están viviendo, pero hoy esta palabra está trayendo bonanza en tu corazón, porque esta tempestad fue literal. La tempestad que los discípulos estaban viviendo fue una tempestad literal, físicamente, eran olas, era físicamente. Pero en el mundo espiritual hoy Satanás se levanta, ya no olas como la del mar, ya no vientos literales, sino que comienza a levantar vientos espirituales, problemas, desánimo, comienza a ponerte también miedo, comienza a ponerte la duda. Son tempestades que el enemigo está levantando, pero ahora ya no son tempestades literales como esta tempestad que se le levantó a los discípulos. Ahora los vientos y la tempestad son espirituales, pero el principio no cambia. Escucha bien, aunque ahora las tempestades sean espirituales, el principio no cambia, porque Jesús, para quietar el viento y al mar, usó la palabra. Dice la Biblia que le dijo al mar, calla y enmudece, y al viento lo reprendió. Es decir, que el mismo principio que Jesús usó para reprender al viento y al mar es el mismo principio que tú vas a usar para quietar, para reprender el viento, para reprender todo tipo de tempestad espiritual que el enemigo ha levantado en contra de tu casa. El principio no cambia. Jesús usó la palabra. Por eso la Biblia dice, sobre todo, tomar la espada del Espíritu. Hoy Dios quiere que tomes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy Dios quiere que tú vuelvas a usar la palabra y comiences a reprender todo tipo y viento de problema que el enemigo ha levantado. Escucha bien. Mira, hay algo que me impacta de esta historia, porque cuando Jesús se levanta, cuando los discípulos despiertan a Jesús, Jesús no se relaciona con la tormenta. Jesús viene y reprende la tormenta. Muchos de ustedes se están relacionando con la tormenta. Cristo en ningún momento comenzó a platicar con la tormenta. No, Él la reprendió. Y el Señor me ponía en mi corazón que muchas veces nosotros, cuando el enemigo levanta problemas, comienzas a meditar en el problema. Cuando el enemigo se te levanta, comienzas a relacionarte con el problema. ¿De qué manera muchos de nosotros nos relacionamos con el problema? Cuando tú comienzas a meditar, cuando tú comienzas a pensar en lo que estás pasando y no comienzas a reprenderlo, te estás relacionando con el problema. Cristo, Él no se relaciona con el problema. Él no se relaciona con la tempestad. La tempestad tiene que ser reprendida. El viento y la tempestad que el enemigo levanta no es para que medites en ella, no es para que te relaciones con ella, es para que la reprendas, es para que le digas calla y enmudece. Mira, Cristo no se relacionó con la tormenta. Él reprendió la tormenta. Muchos de ustedes, amén, se están relacionando con la tempestad que el enemigo ha levantado y por eso sienten que se están hundiendo. ¿Sabe por qué los discípulos se sentían que se estaban hundiendo? Porque cuando Jesús está durmiendo, ellos están enfocados en la tormenta. Ellos se están relacionando con la tormenta. ¿Por qué? Porque la están viendo, están meditando, pero Cristo no. Cristo nos enseña que con la tormenta no se relaciona, con el problema se reprende y le dice,
calla y enmudece. Muchos de ustedes se están relacionando con la tormenta cuando Dios te llamó a que la reprendas y a que les digas calla y enmudece. Los discípulos se relacionaron con la tormenta. Ellos estaban viendo la tormenta, mas no la reprendían. Y muchos de ustedes, el problema que Satanás les ha levantado, comienzan a meditarlo, comienzan, amén, a sentirse y comienzan a hablar dependiendo de lo que están viviendo. No, no te relaciones con la tormenta, no te relaciones con el problema, no medites en el problema. La Biblia dice en Josué 1:8, medite mi palabra de día y de noche. La tormenta no es para relacionarse con ella. La tormenta, el ejemplo que Jesús nos dio, es para reprender la tormenta. Vamos, yo quiero que tú comiences a reprender todo tipo de tormenta. No medites en el problema, que el problema que estás viviendo no es para que te relaciones con él, ni para que medites con él. No, el problema que estás viviendo es para que le digas calla y enmudece. Mira la palabra que Cristo le da al viento y al mar. Calla y enmudece. Es decir, yo no vengo a relacionarme contigo. Yo vengo a decirte que te calles y que enmudezcas, porque yo voy a caminar en el propósito, amén, que yo llevo. Dios quiere que comiences, amén, en esta mañana a reprender todo tipo de viento, de problema que el enemigo ha levantado. Porque hay muchos de ustedes, gloria a Dios, que el enemigo ha levantado vientos. Pero ¿qué pasa? ¿Te estás relacionando con el problema? No. Con el problema no se relaciona, el problema se reprende. El problema, gloria a Dios, le dice calla y enmudece. Mira, los discípulos iban viendo la tempestad, mas sin embargo ellos no la reprenden. Ellos iban viendo y viendo y viendo. ¿Por qué? Se habían relacionado con ella. Por eso la tormenta y la tempestad les había metido miedo en el corazón. Cuando tú te relacionas con el problema te transmite el problema que hay en él. Por eso muchos de ustedes, cuando se conectan con el problema los termina controlando, el problema los termina dominando. ¿Por qué? Porque te has relacionado con la tormenta. Con la tormenta no se relaciona. Yo quiero que tú captes la palabra de sabiduría que Dios te está dando. Con la tormenta no se relaciona, la tormenta se reprende. Por eso Jesús, cuando se levanta, cuando los discípulos despiertan a Jesús, Jesús no viene y se pone a hablar con la tormenta, no. Él reprende al viento y al mar. ¿Por qué? Porque el viento y el mar no es para que tú hables con él. El problema no es para que tú hables con él, ni para que lo medites. El problema es para que lo reprendas como Jesús. Por eso Jesús, cuando mira que los discípulos se han relacionado con la tormenta, por eso él ahora entiende por qué los discípulos están con miedo. ¿Por qué? Porque los discípulos comenzaron a relacionarse con la tormenta. Por eso Jesús, cuando se despierta, le dice al viento calla y enmudece, dando a entender que esa tormenta, por los discípulos relacionarse con el viento y la tormenta que se había levantado, los discípulos estaban con miedo. Muchos de ustedes están con miedo porque se han relacionado con el problema, se han relacionado con el tipo de tempestad que el enemigo les ha levantado. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios te dice, reprende todo tipo de tempestad y de problema que Satanás ha levantado en esta hora. Yo no sé qué tipo de problema Satanás ha levantado, pero toda tormenta y toda tempestad tiene que ser reprendida en el nombre poderoso de Jesús. No sé qué viento el enemigo ha levantado, pero cada viento que el enemigo levanta es para distraerte, es para desenfocarte. Ahora, la palabra dice que cuando Jesús le soltó la palabra, dice la Biblia que hubo grande bonanza. Mira qué poderosa palabra. Lo primero que comenzó a ver fue una grande bonanza. Es decir, que toda tempestad, toda bulla del problema, toda bulla, amén, todo ruido que el enemigo había levantado fue aquietado. ¿Por qué? Porque Jesús trae bonanza, trae un silbo apacible. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban concentrados en la tormenta, estaban concentrados en el ruido que hacía el mar. Ya ellos ya no están concentrados en el propósito, sino que están concentrados en lo que están viendo y en lo que están escuchando. Toda distracción que el enemigo ha levantado a través del problema, hoy Jesús va a traer bonanza. Hoy Jesús va a aquietar lo que está alterado. Toda alteración que el diablo ha levantado para detenerte, para desenfocarte, hoy Jesús va a traer bonanza donde hay tempestad. No sé qué tempestad tú estás viviendo, pero hoy Jesús, a través de esta palabra, va a traer bonanza donde hay tempestad. Todo lo que te ha desconectado del propósito será quietado. Todo problema
que se ha levantado para distraerte, hoy Jesús va a traer bonanza para que en medio de la bonanza vuelvas a agarrar enfoque en el propósito y en el llamado que Dios tiene para tu vida. Por eso Jesús reprende al viento y al mar. ¿Por qué? De tal manera que dice la Biblia que hubo gran bonanza. Es decir, que toda tempestad, todo ruido, todo lo que te causaba miedo, todo lo que a los discípulos le causaba temor, fue aquietado. Para que los discípulos, escucha bien, para que los discípulos vuelvan a enfocarse en el propósito que el viento les había desenfocado. No sé qué viento te ha desenfocado, pero hoy, en esta mañana, Jesús va a traer bonanza donde hay tempestad. Con la tempestad no se relaciona, la tempestad se reprende. Cristo no se relacionó con la tempestad. Cristo reprendió la tempestad. Muchos de ustedes, escucha bien, muchos de ustedes están viviendo tempestades, pero hoy Jesús quiere que tú ya no te relaciones con la tempestad. Comienza a reprender toda tempestad que el enemigo ha levantado. Yo espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición para tu vida espiritual y para el crecimiento. Que no te detenga el viento que estás viendo, que no te detenga, porque Jesús va a llegar, Jesús va a ser despertado para reprender toda distracción que te ha desenfocado. El Señor me ponía esta palabra en mi corazón, que muchos de ustedes que están viviendo, el enemigo ha levantado vientos para desenfocarte del propósito y para enfocarte en la tormenta. Por eso cuando Jesús se despierta, lo primero que hace es que reprende toda distracción, reprende todo lo que en los discípulos había causado un desenfoque. Así que yo espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición. Hoy toda distracción será arrancada de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Dice, bueno, bendiciones hermano, amén, bendiciones, Dios te bendiga. Escucha bien, con la tormenta no se relaciona. Yo espero que esta palabra te haya bendecido. Con la tormenta no se relaciona. La tormenta se reprende, gloria a ese Señor. La tormenta es para que tú la reprendas en el nombre de Jesús. Por eso lo primero que hace Jesús es que Él reprende al viento. ¿Por qué? Porque el viento y el mar a los discípulos los había desenfocado y les había robado el enfoque y los había enfocado en ella. Satanás, escucha bien, Satanás levanta problemas para desenfocarte de lo que Dios te dijo y enfocarte en el problema que Él está levantando. Yo quiero que tú captes, Satanás va a levantar todo tipo de viento para enfocarte en el problema y para desenfocarte del propósito. No sé cuál es el desenfoque que tú has tenido. No sé cuál es el desenfoque que has tenido en esta hora. ¿Qué desenfoque has tenido? Si te has desenfocado, y muchos, el enemigo los ha logrado desenfocar. A los discípulos, en el libro de Marcos capítulo 4, amén, esta gran tempestad los desenfocó. Ya los discípulos no estaban viendo el propósito que Dios les había dado. Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Ahora los discípulos estaban viendo el viento y la tempestad que Jesús, amén, que el mar había levantado. Entonces, ¿para qué viene el viento? Es para robarte el enfoque del propósito. Jesús le había dicho, crucemos al otro lado. Pero cuando el mar levanta estas olas y el viento se pone contrario, ya los discípulos ya no piensan en el propósito. Ahora están pensando en la tormenta que tienen por delante. Ya su enfoque ya no es el propósito. Su enfoque ahora es la tormenta que tienen enfrente. Por eso cuando Jesús reprende al viento y al mar, lo primero que Jesús hace es traer bonanza. ¿Qué es lo que Jesús quita cuando Él se despierta? Es lo que a los discípulos les había robado el enfoque. ¿Qué era lo que a los discípulos había desenfocado? La tormenta y el mar. Entonces lo que hace Jesús es que reprende al viento y al mar lo aquieta para que los discípulos vuelvan a concentrarse en la palabra que Él les había dicho, crucemos al otro lado. Entonces a veces el enemigo levanta problemas, va a levantar problemas, es para enfocarte en Él y para desenfocarte de lo que Dios te dijo. Mira qué astucia del diablo. El diablo es astuto, te desenfoca del propósito y te enfoca en el problema. Esta tormenta traía un motivo, desenfocar dos propósitos, desenfocarlos a los discípulos del propósito
y enfocarlos en ella. Mira qué astucia del enemigo. Satanás es astuto. Satanás sabe